Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a La Sombra del Flamingo, narraciones de cuentos extraordinarios y clásicos de la literatura universal para todos los oídos. Hoy quiero regresar al origen, a ese primer impulso que tuvo La Sombra del Flamingo cuando apenas abría sus alas literarias: leer, narrar, habitar los mundos que otros imaginaron. Entre todos, hubo uno que marcó el camino con una sombra tan larga como un presagio, y es La Metamorfosis de Franz Kafka. Quienes llevan tiempo conmigo recordarán que comencé leyendo la obra completa, o bueno, intentándolo. Me detuvo su extensión, sí, pero sobre todo su peso. La Metamorfosis no es un texto que se atraviese como quien cruza una calle, es más bien como un espejo que pide tiempo, distancia, también un poco de valor para mirarse desde dentro. Hoy justamente por eso quiero volver a él, ya no como lectura literal, sino como una lectura con un poco más de profundidad, como se regresa a un sueño que pide ser interpretada. Hoy trataré de hacer el resumen de Kafka. Siempre ustedes saben que pues me voy a los resúmenes de Rafael Méndez Bernal, pero en este caso pues espero hacerle justicia con este resumen realizado por mí. Antes de entrar justamente pues en el resumen, quiero detenerme un momento en algo que siempre me ha parecido fascinante, y es nada más y nada menos que la traducción de Jorge Luis Borges. Porque Borges no solamente hizo la traducción, Borges recreó y respiró dentro de los textos y los volvió suyos sin traicionarlos. En su epílogo sobre Kafka deja caer además una idea que a mi juicio explica por qué esta historia sigue inquietándonos aún un siglo después, y es: la monstruosidad no está en el insecto, sino en el mundo que lo contempla. Y es justo ahí donde quiero empezar. Para entrar de pronto un poco en materia acerca de Kafka y su biografía, pueden igual pues referirse al capítulo anterior que hice de La Metamorfosis, en el que hay una intro biográfica bastante completa sobre él. Pero pues en este caso quiero hablar de Kafka más como individuo, como ser que pues antes de ser un autor fue un descolocado profesional, un hijo obediente que nunca encajó en su casa, un empleado disciplinado que además detestaba las oficinas, un tímido pero enamorado, temeroso, escritor nocturno que escondía sus manuscritos como si fueran pecados. Su vida entera fue una habitación demasiado estrecha. Él no necesitó convertirse en insecto para sentirse excluido. Vivió así, sin alas, sin cuerpo, sin lugar propio. Por eso la metamorfosis no es una fantasía, sino una confesión disfrazada. Lo monstruoso de Gregor Samsa, ese cuerpo imposible, dialoga con otros monstruos que la literatura ha usado para hablarnos de nosotros mismos. Frankenstein lo podemos ver en el capítulo anterior, escrita por Mary Shelley, esta criatura hecha a partir de restos, que no es solo terrible por su apariencia, sino por el abandono que lo funda. Fue el rechazo lo que lo volvió realmente temible. Drácula, con sus colmillos aristocráticos, tampoco es solo un vampiro, es la metáfora del deseo que la sociedad no acepta, la sombra de lo prohibido que insiste en existir. Ojalá algún día podamos también leer esta fascinante obra de Bram Stoker. Y aquí, en este triángulo, Gregor es quizás el más doloroso de todos porque no quiere devorar a nadie, no quiere destruir nada, ni aterrorizar al mundo. Él solo quiere ahí seguir trabajando, ayudar a su familia, pertenecer a algo, a alguien. Pero su transformación lo vuelve un espejo insoportable, un recordatorio de todo lo que la sociedad no tolera: la vulnerabilidad, la improductividad, lo que no encaja. Esa comparación me parece interesante hacerla, en la que cada monstruo revela un miedo distinto, ¿no? Frankenstein, el miedo a haber creado algo que no podemos controlar; Drácula, ese oscuro miedo al deseo; y Gregor Samsa, el miedo a dejar de ser útiles o el miedo a ser desechados. Es algo yo creo que nos taladra, sobre todo en esta actualidad tan loca y tan movida. Y al final los tres nos dicen lo mismo: el verdadero horror no está afuera, está en nosotros y en cómo tratamos a los otros cuando dejan de parecerse a nosotros. Esta es la pregunta que yo creo que Kafka instala sin levantar la voz: ¿qué parte de mí rechaza lo diferente? ¿Y qué parte de mí teme a ser rechazada? Preguntas así, naturalmente, yo creo que no envejecen y perduran en el tiempo y todavía siguen rumiando en nuestros pensamientos.
Con este espíritu y honrando aquella primera lectura inconclusa del canal, hoy quiero traerles un resumen completo, claro, fiel, profundo, pero también muy íntimo, como si volviéramos juntos a esta habitación de Gregor Samsa para entender realmente qué fue lo que ocurrió allí. Los dejo aquí entonces con la metamorfosis de Kafka, pero no con los ojos del insecto, sino con los ojos del humano que todos llevamos dentro. Espero que la disfruten, no sin antes agradecerle a toda mi audiencia de Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia, de México, de España y de Estados Unidos. De verdad, gracias por esos mensajes, gracias por escucharme y gracias por ayudar a que desempolvemos estos maravillosos clásicos y que aparte de hacer una lectura literal, también vayamos un poco más allá y analizar un poco cuál fue la intención del autor y traerla un poco a nuestra vida, a nuestra cotidianidad, para poderla contemplar desde otra perspectiva. Un abrazo enorme y que disfruten La Metamorfosis de Kafka, edición 2. Al despertar Gregor Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado sobre su espalda dura como un caparazón, y al alzar un poco la cabeza, pudo ver su vientre marrón, dividido en rígidos anillos, y sobre él, a punto de deslizarse completamente, la colcha apenas sostenida. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. Tenía muchas patas, ridículamente delgadas, que se agitaban sin concierto delante de sus ojos. Oh Dios, pensó, qué trabajo más fatigoso he elegido. Era su familia, esta pobre familia a la que tenía que olvidarlo. Fue pensando en su familia con ternura y amor cuando su respiración se apagó por completo. Gregor Samsa es un hombre común que vive atrapado en una vida que no eligió, viajante, fatigado, hijo obediente, sostén económico de su familia. Aprendió a callar más de lo que siente. Por eso, cuando despierta convertido en un insecto monstruoso, su primer pensamiento no es terror, ni locura, ni una pregunta metafísica. Su primer pensamiento, ¿llegaré tarde al trabajo? Gregor intenta moverse, entenderse, levantarse, quiere abrir la puerta y explicar que es él, que sigue siendo él, aunque su cuerpo ya no obedezca a la forma humana. Su voz se ha vuelto un chirrido, sus movimientos un desorden de patas delgadas y torpes. Desde el otro lado, su familia escucha sonidos que no reconocen y ese desconocimiento inicial es la primera grieta de una ruptura que ya no se reparará. Cuando finalmente logran abrir la puerta, la impresión es devastadora. La madre se desmaya, el padre retrocede con horror que mezcla rabia y vergüenza. Grete, la hermana siente miedo, pero también compasión. La familia, sin saber qué hacer, empieza a excluir a Gregor del movimiento cotidiano del hogar. Su habitación se llena de muebles viejos, de objetos que ya no sirven, como si él mismo fuera un trasto más. La degradación del espacio refleja la degradación de un lugar en el mundo. Grete intenta cuidarlo. Lleva comida limpia, lo más limpia posible. Abre la ventana para que entre algo de aire, pero su gesto es frágil y el cansancio llega pronto. La familia entera, obligada a trabajar por primera vez, descubre lo que puede continuar. Descubre que puede continuar sin él. Y Gregor, en esa soledad, empieza también a transformarse por dentro. Ya no piensa en el trabajo, ni en las deudas, ni siquiera en la rutina que lo había encadenado. Se acostumbra a gatear por la pared, a esconderse bajo el sofá, a aceptar una vida distinta. Su humanidad se va disolviendo como un recuerdo que pierde nitidez. Un día, intentando acercarse a su familia, Gregor cruza la sala sin comprender que su presencia ya no es bienvenida. El padre, incapaz de soportarlo, toma una manzana y se la arroja con violencia. La fruta se incrusta en su espalda y queda allí, pudriéndose lentamente, convirtiéndose en una herida mortal. Esa manzana es el símbolo perfecto, el rechazo con arma, la vergüenza como castigo, la expulsión como destino. Después de ese día, Gregor deja de luchar, la familia deja de fingir, y la metamorfosis adquiere su forma más triste, no la del cuerpo, sino la del vínculo. Una madrugada, Gregor se retira al rincón más oscuro de su habitación, agotado, herido, consciente de que su existencia es sufrimiento para todos.
Piensa por última vez en su familia, con una ternura que nadie sospecha, y simplemente deja de respirar. Su muerte no produce gritos ni duelos, produce alivio. El padre endereza la postura. La madre respira por fin con libertad. Grete, la más joven, se siente ligera, como si el futuro volviera a abrirse. La familia sale a caminar. Hablan de mudarse, de trabajar menos, de que Grete merece un destino luminoso. El monstruo ha muerto. La vida continúa. La grandeza de la metamorfosis no está en el insecto, ni en el terror, ni siquiera en lo absurdo, está en su exactitud, en cómo muestra que la identidad no depende del cuerpo, sino de la mirada ajena. Es como revela que la monstruosidad puede ser simplemente dejar de ser útil. Es como expone a la familia. Este refugio idealizado puede ser también un tribunal implacable. Gregor Samsa no es un insecto, es todos los que se sienten extraños en su propio hogar. Todos los que un día despiertan y descubren que nadie los reconoce. Todos los que han experimentado el peso de ser invisibles. Por eso, un siglo después, su historia sigue respirando, porque habla de nosotros mismos. Fin.